Qué grato poder compartir este precioso espacio con todos y cada uno de los que ya están en sintonía. La poderosa palabra del Señor. Quiero invitarle a que pueda acompañarnos al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor: aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amado Padre, hoy pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, gracias porque hoy podemos reconocer que tú estás obrando. Señor, hoy estamos más que dispuestos, preparados. Señor, nuestro corazón se ha abierto para escuchar tu preciosa palabra, y que tu palabra traiga transformación a nuestras vidas, a nosotros, y que seamos transformados a tu imagen y a tu semejanza. Padre, gracias por fortalecer y bendecirnos. Gracias por abrir caminos preciosos de bendición para nosotros. Te glorificamos, a ti te exaltamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que pueda tomar este nombre: levántate y ponte en pie. Levántate y ponte en pie. Esta historia que encontramos de este milagro que hace el Señor es una historia que tiene diferentes detalles y escenarios que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Pero hay un detalle no menor, porque pudiéramos tal vez concentrarnos en todo lo que está pasando alrededor. Ahí, si usted me permite poder afirmar lo siguiente, hay como una especie de ruido alrededor de este milagro. Hay una expectativa que está creada, más enfocada tal vez en qué va a hacer Jesús, si lo que hace quebranta o no la ley para que le puedan acusar. Y como que pareciera que el milagro, este es de los pocos milagros donde cuando uno cierra leyendo el versículo 11, no habla en el escrito y glorificaban al Señor y adoraban, sino como que los escribas y los fariseos, y también influenciaban en muchas personas, realmente no estaban felices con el milagro, con lo que estaba sucediendo de forma asombrosa. Pareciera dar a entender eso. Pero no podemos perder de vista lo que Dios hace y también la actitud de aquel hombre del cual no se menciona su nombre. No se habla, no se dice cómo se llama, pero sí el texto nos da ciertos detalles que son bien interesantes e importantes. Eh, las características de este hombre, una de las sobresalientes es que tiene su mano seca. Sí, tiene una mano seca, literalmente se habla de eso. Y, y es interesante lo que hace el Señor Jesús con este hombre. ¿Sí? Hemos hablado que seco es, o la palabra en griego es xerox, ¿sí? Que no tiene vida, que está paralítico, que no produce algo. Pero el Señor, la forma en la que hace este milagro involucra varias cosas. Primero, eh, no es imposible para el Señor obrar un milagro, ¿sí? En
en la forma en la que está organizado el statu quo, o la forma en la que está determinado que de pronto pueda hacerlo. Mira, Jesús hace el milagro sin necesidad de poder dar un argumento a los escribas y fariseos para que lo acusen, y eso nos muestra un principio que es poderoso y habla de la soberanía del Señor, la forma en la que Él irrumpe en nuestra realidad, en nuestra vida natural, y obra sobrenaturalmente es preciosa. Eso es algo que no podemos perder de vista en este milagro que está aconteciendo. Y es como el Señor, teniendo aparentemente todo en contra para hacer el milagro, el Señor lo hace, y miremos la forma en la que este milagro ocurre. Porque a veces nosotros tenemos preconcepciones de cómo el Señor hará un milagro. A veces nosotros aún entendemos para nuestras vidas que recibimos si pasan ciertas cosas en nosotros, pero si no pasan ciertas cosas, como que no estamos recibiendo, como que no estamos siendo bendecidos. Si de pronto cuando alguien ora por ti, y a veces tenemos la concepción de que si no llora la persona no recibió, si no ocurre algo como de pronto que caiga al piso, entonces no está siendo ministrado. Y todas esas concepciones que existen aún en la época de Jesús, que son estrictamente para juzgar que algo sí es de Dios o no es de Dios, el Señor irrumpe en esa realidad para mostrar su soberanía. El Señor irrumpe en esa presión que hay para juzgar con facilidad si algo viene o no de parte de Dios, si algo es de Dios. Irrumpe en eso y obra un milagro rompiendo todos los esquemas, porque en ninguna parte del texto se menciona, del que estamos estudiando, Lucas 6, del 6 al 11, se menciona, no, Jesús se acercó al hombre, lo tocó, Jesús hizo, no. El Señor Jesús obra un milagro a través de órdenes específicas que va dando a la persona que va recibiendo, pero lo interesante es que aquí hay algo recíproco. Aquí no hay una consulta del hombre hacia Dios, hacia Jesús, diciéndole, pero ¿por qué quieres que yo haga eso? ¿Por qué me quieres poner en medio? No. Poner en medio, invitarlo a que esté, es llamarlo a que esté en el centro de atención de todas las personas, para que todos sean testigos de lo que va a pasar. ¿Sí? Y esto es interesante, este milagro, porque a veces cuando tenemos preconcepciones de cómo Dios va a ser, eso nos impide recibir lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces hasta nos cuesta obedecer porque no se están cumpliendo las cosas como tendríamos nosotros en nuestro entender. Mire que en la Biblia, quiero traer a colación un momento la historia de Naamán, el general sirio, que es enviado por el rey sirio al rey de Jerusalén para que lo sane. Él sufre de lepra, es leproso. Pero aún siendo leproso, él es un general del ejército, logra ascender en una sociedad donde la condición que él tiene pues se mira de una forma mala, despectiva, se entiende como un castigo. Y cuando él va a donde el profeta Eliseo, él tiene una concepción de cómo va a ocurrir el milagro. Lo vemos porque en la historia, en un momento dice, cuando él se enfurece porque Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, él dice, yo tenía pensado que entonces saldrá el profeta de Dios, levantará su mano y dirá, sé sano, y entonces yo voy a ser sano delante de todos. Esa es la concepción de Naamán. Pero el plan de Dios a través del profeta es muy diferente. No siquiera sale el profeta a recibirlo, lo cual para él genera una afrenta. Manda a un criado a decirle qué es lo que tiene que hacer, y el criado es un poco
Giesi, el criado de Eliseo, es un poco déspota también, un poquito bien atravesado, porque él llega y le dice, no, mi señor le manda a decir que vaya y se bañe 7 veces en el río, y a la séptima usted será limpio. Ya, adiós. Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué son esas órdenes que me está dando? Qué es lo que está pasando? Y lo que el Señor quiere romper en Naamán es esa preconcepción de nosotros como seres humanos tenemos de cómo Dios va a obrar y queremos que Dios obre, pero según como nosotros lo podamos entender, muchas veces para que eso sí genere fe en nosotros. Y se nos olvida que Dios va a tener muchas veces formas particulares de obrar, pero hay un principio que Él está esperando y es que entendamos que Él es soberano, ¿sí? Que Él va a actuar según su propósito y según su plan y nos compete a nosotros más que decirle, obra como yo quiero, Señor, ayúdame a entender cómo es que tú quieres hacerlo, ¿sí? ¿Cómo tú deseas hacerlo? Una cosa es acercarme a orar y a decirle, Señor, quiero esto, y otra cosa es la actitud de decirle, Señor, enséñame a orar, instrúyeme, enséñame, quiero aprender cómo es que se hacen las cosas. Entonces, siempre para que ocurra un milagro hay una actitud recíproca entre lo que el Señor hace y la persona que recibe el milagro. ¿Por qué? El Señor va diciendo cosas, el hombre las va ejecutando. Y el Señor le pide que haga cosas posibles. Mire que el Señor jamás, en los milagros que hizo, a los que mandó a hacer, nunca les pidió que hicieran cosas que se salieran de los lineamientos y que fueran posibles. Se acercan los leprosos y Él les dice, ni siquiera los toca de nada, sino vaya preséntese al sacerdote. Es algo que podían hacer. Ellos van allá y de camino son limpios. ¿Sí? Hay diferentes personas ciegos que se acercan a Jesús. El ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, clama, ten misericordia de mí. Y grita, y entonces el Señor lo llama, le dice, ven, ten confianza. ¿Qué quieres? Quiero recibir la vista. Bueno, toma, recíbala. El Señor no está supeditado a las formas humanas en las cuales nosotros queremos que Él obre. Él obra de una forma sencilla, de una forma sobrenatural, irrumpe en la realidad, pero hay algo que es importante, aparte de entender que Dios es soberano, porque eso es lo que está pasando aquí. Se ve en este texto también la soberanía de Dios para actuar, aún por encima de las trabas y los lineamientos humanos que quieren encasillar el actuar y el mover de Dios, para juzgar si eso es o no de Dios. Pero el Señor, aún en eso, muestra su soberanía porque no está supeditado a cumplir las expectativas del hombre, sino a cumplir el propósito de Dios. Jesús no está supeditado a cumplir las expectativas de los escribas y fariseos. Y esta parte del texto es clave para entender esto, como empieza el versículo número 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Sí? O sea, el Señor conocía qué es lo que están pensando, sabe qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que quieren. Y entonces el Señor quiere mostrar que aún estando rodeado de personas que están buscando ocasión para acusarle, eso no impide y eso no detiene la labor ministerial que Él está haciendo, sino que Él es soberano. Aún por encima de esas trabas, aún por encima de esas cosas, el Señor tiene sumo cuidado, pero eso no detiene lo que Él quiere hacer. Que lo va a hacer diferente es diferente. ¿Por qué? Porque este milagro ocurre a través de órdenes específicas que el Señor da para que haga la persona que va a recibir el milagro algo.
Y eso es clave entenderlo, porque muchas veces nosotros tenemos preconcepciones de qué es lo que Dios va a hacer. Y eso nos impide poder entender lo que Él quiere hacer y la forma en la cual el Señor se quiere mover. Sí, el Señor tal vez se movió de esta manera, de esta forma, pero no quiere decir que siempre va a ser así, porque hay algo y es que pareciera, y lo digo con mucho respeto, esto pareciera que al Señor como que no le gusta hacer las cosas de la misma manera siempre. Si lo hizo una vez de esta manera, mire que los milagros de los ciegos el Señor sana, a todos los sana diferente. A algunos le impone las manos, a otro dice que escupió en la tierra y le hizo barro y así. Cada uno de los milagros lo hace de una forma diferente. Y esto no es un detalle menor en la historia de Jesús porque nos muestra que su gracia no tiene esa particularidad, que los milagros no siempre van a ocurrir de la misma manera. Y eso nos debe a nosotros dar y romper con los paradigmas y preconcepciones que nosotros podamos tener cuando nos acercamos al Señor. Eso es importante que lo entendamos y eso es lo que el Señor quiere también quitar. Y también esto nos muestra algo que aún, y es lo que a veces de pronto nos puede confrontar a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué nos puede confrontar? Porque los escribas y los fariseos pueden ser también una forma de entender el desarrollo de muchas cosas, del desarrollo espiritual que se puede dar. Y uno dice, pero ¿cómo Dios, aún en medio de cosas que no están bien, permite con su gracia que pasen cosas sobrenaturales? Y esto es aquí un llamado de atención, porque vemos el actuar soberano de Dios que aún en todos los impedimentos que tienen los escribas y fariseos para juzgar si algo o no va a ser en el marco, eso no detiene la gracia de Dios y no detiene el favor de Dios para con usted y para conmigo. Pero eso no quiere decir, y esto es importante que lo tengamos pendiente, eso no quiere decir que Dios esté aprobando todo lo que está pasando. Me quiero explicar. El Señor Jesús va a la sinagoga, el lugar de reunión y de congregación. Allí están los escribas y los fariseos con sus formas de pensar particular y de entender y de interpretar y de vivir y hacer vivir la ley. Ellos esperan de Jesús, no lo ven como el Mesías prometido, sino como un profeta más y como alguien que tienen que buscar la forma de cómo sacárselo de encima porque se volvió incómodo. Pensamientos humanos, estrategias humanas. Pero aún en medio de eso el Señor hace milagros, como este. Muestra su gracia aún en medio de eso. Pero el hecho de que el Señor haga un milagro en la sinagoga, haga este milagro rodeado de los escribas, de los fariseos y de todos los que están en el templo, no quiere decir que el Señor está aprobando a plenitud la forma en la que ellos hacen las cosas, sino tenemos que entenderlo dentro del marco de su soberanía. El Señor es soberano. Y por más que el hombre quiera detener, quiera encasillarlo, Él va a actuar y va a hacer las cosas según lo ha determinado y lo quiere hacer. ¿Por qué le comento esto? Porque a veces nosotros nos dejamos engañar. Y quiero hacer este pequeño paréntesis y que usted me pueda entender. Muchas veces podemos nosotros dejarnos engañar y pensar que porque el Señor nos respalda en algo, podemos creer que el Señor, tal vez porque nos respalda con milagros y prodigios o con cosas, podemos de pronto entender que Dios está respaldando todo lo que nosotros hacemos. Y puede que no sea así.
Por eso es tan importante, tan vital, y lo vemos en esta historia, está en la sinagoga, que si pudiéramos hacer una comparación, digamos, está en una iglesia, está con escribas, personas que conocen la ley, con hombres que buscan la pureza de seguir al Señor. Pero realmente el Señor hace un milagro no por ellos, sino por mostrar su soberanía, por traer restauración a un alma que está afligida, pero aún con eso no está diciendo que lo que están haciendo está bien. Y eso es importante que lo tengamos. ¿Qué debo tener presente? Y por eso debo cuidar mi vida. El hecho de conocer la palabra, de servir en la iglesia, no quiere decir que Dios apruebe todo lo que yo hago. Y por ende tengo que todos los días ir al Señor y permitirle que Él me transforme y tener mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que la vida cristiana es difícil, porque el mismo Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no nos pide cosas que no podamos hacer, nos pide cosas que estamos en capacidad de hacer y de responder con eso al llamado que Dios ha puesto. Pero muchas veces el Señor hace las cosas no por nosotros, sino por amor al que tiene una necesidad y que necesita ser saciado. Pero eso no exime mi responsabilidad de traer a mi vida corrección, de hacer bien las cosas, de honrar al Señor y de estar listo para ser un instrumento. Qué triste que, a diferencia de lo que hacen los discípulos de ir a preparar en diferentes ciudades el camino, hablar de que va a venir el Salvador, hablar de la esperanza, aquellos que conocen y que están en la sinagoga no quieren hablar de la esperanza, sino quieren hablar de lo que ellos quieren, tienen su propia agenda. Pero el Señor irrumpe en esa agenda con esto tan poderoso, y es que se acerca al hombre, no se acerca al hombre, sino le dice, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. Y esta parte es bien interesante porque la palabra que se utiliza en el griego para hablar de ese levántate es egeiro. E-G-E-I-R-O. Egeiro. E-G-E-I-R-O. E-G-E-I-R-O. Egeiro. Y egeiro habla de una definición, es despierta o despertar. ¿Sí? Se traduce en la Reina Valera como levantarse. Y ese levantarse es algo literal que se entiende como levantarse del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte. O también se puede entender levantarse en forma figurada de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de esa condición en la que está. ¿Sí? Pero es cautivante que no solo significa levantarse, sino despertar. ¿Sí? Egeiro es despertar. Egeiro también es resucitar. Egeiro también es enderezar. Entonces, aquí el Señor está haciendo un egeiro que está trayendo estas connotaciones. El Señor está enderezando el propósito. Su mano que está seca, más adelante lo vemos, va a ser restaurada. O sea, está volviendo a la condición real en la que debería estar. Porque Él es seco, perdió esa capacidad que todos deberíamos tener, la perdió. Pero el Señor está aquí enderezando el rumbo. El Señor está haciendo un egeiro porque está despertando. El Señor está haciendo un egeiro para este hombre porque está resucitando esas capacidades perdidas, esas capacidades que estaban escondidas. Ese egeiro es importante también en nuestra vida entenderlo. Mire, y esto tiene mucho que ver con lo que pasa
con Jesús el mismo día que Jesús viene entrando a Jerusalén, lo que nosotros conocemos y celebramos como el Domingo de Ramos. Entra el Señor y mire la contrariedad, entra el Señor y en un momento llega un momento en el que Jesús llora y expresa unas palabras que son confrontantes. Oh Jerusalén, si tú supieras quién es el que ha venido a ti, si tú supieras y recibieras en tu corazón este mensaje que ha llegado para ti. El Señor está diciendo y está hablando: Jerusalén, estás perdiendo la oportunidad, has tenido la oportunidad de ser resucitada en el propósito de... Y Jerusalén no solo refiriéndose a la ciudad, sino refiriéndose a todo lo que tiene en connotación Jerusalén, ¿sí? Todo lo que representa esta ciudad que ha sido levantada desde David como la capital de Israel y todas las implicaciones que tiene. Israel, tú y yo, todos necesitamos ese geiro de Dios. Ese enderezar en el propósito, ese levantarnos, ese ser despertado. Tú y yo necesitamos ser despertados. El Señor quiere hacer este milagro para traer un geiro, para que estos hombres despierten. O sea, despierta. Despierta, estás viendo milagros. Pero a veces nos quedamos anclados en que no, en la desesperación, en la decepción. No, no está pasando, está pasando. El Señor está haciendo milagros. Aparentemente el mal ha sobreabundado, pero la palabra dice y declara que sobreabunda la gracia del Señor. O sea, hay un geiro de Dios. Aparentemente aquí ahí es un conflicto por qué es lo que va a pasar, pero el Señor ha traído un geiro para este hombre, y el geiro es importante porque las palabras del Señor buscan generar en el hombre un despertar. La palabra del Señor viene a tu vida y para que ocurra el milagro, para que pase lo sobrenatural, tienes que despertar, tengo que despertar. Este hombre tiene que despertar. Necesita ser resucitado. Pero mire lo interesante de lo que el Señor hace con este hombre, y es que el Señor le dice geiro y en el hombre nace un anistemi. Anistemi en el griego es la palabra que se utiliza para levantar y resucitar, ¿sí? Levantarse, pararse. Entonces el Señor da un geiro, que es su palabra, que es la orden que el Señor da, geiro. Esa orden que el hombre escucha provoca en él un anistemi. Anistemi provoca en él un levantarse, provoca en él un resucitar de hacer las cosas, una capacidad de poder anteponerse a la situación. O sea, hay una respuesta recíproca que hace que este milagro empiece a ocurrir aún en el marco de tener una alta tensión y todo en contra. Pero el problema también aquí que podemos ver es que en nosotros tal vez lo que ha faltado, y no lo digo como acusador, sino para que reflexionemos, ha faltado la respuesta desde nuestro anistemi, respuesta para ese geiro de Dios. El Señor da un geiro para que algo sea activado, envía una palabra. Pero la pregunta es, ¿estoy respondiendo? ¿Me estoy levantando? ¿Estoy siendo obediente a esa palabra? Desde la creación el Señor envía su palabra. Dice, sea. Y las cosas, todo el cosmos, todo el universo, hace que esa palabra se cumpla.
La pregunta es lo que Dios te está diciendo, el ejeiro de Dios que Él ha preparado para ti, para resucitarte, para levantarte, ese ejeiro de Dios que viene para enderezarte, para despertarte. Despierta hoy. ¿Está encontrando eco en mi vida? El ejeiro de Dios está encontrando eco en mí. Y yo estoy tomando la actitud de decir, sí, yo voy a hacerlo. Sí, me voy a levantar. Pero qué triste es cuando el Señor envía su ejeiro, su palabra, que busca resucitar mi vida. Y yo me quedo con la actitud de los escribas y los fariseos. Me enojo porque Dios no hace las cosas como yo quiero. Ejeiro, levántate y ponte en medio. Y la respuesta a la palabra del Señor de parte de este hombre es, y él levantándose, se puso en pie. Y él haciendo su parte, su anistemi, se puso en pie. Dijo, sí, yo me levanto. Sí, yo he sido llamado a resucitar. Yo he sido llamado a una nueva vida. Ese ejeiro es una forma de poder entender el llamado de Jesús, de que nazcamos de las tinieblas a la luz, de recibir su mensaje y ser transformados. Amigo, que me escuchas, hermano, hermana, hombre, mujer, niño, el Señor ha dado un ejeiro, pero no está resonando en ti. No está resonando en mí. Por eso no estoy siendo despertado. Por eso no estoy siendo resucitado. Por eso me estoy levantando, me estoy quedando ahí presa de concepciones. Estoy tal vez quedándome presa de pensamientos erróneos, de formas erróneas de entender el mover de Dios. Y estoy perdiéndome el ejeiro del Señor. Su palabra ha sido dada, pero está resonando en mí, y ese resonando es, estoy respondiendo a eso que el Señor está diciendo. El Señor envía su palabra, id a hacer discípulos, y está resonando en mí. ¿Cómo es la primera evidencia? Es que estoy siendo consecuente con eso. Señor me dice a mí, levántate, ese ejeiro, resucita, despierta. Y estoy despertando, estoy respondiendo a ese llamado. Ore ahí al Señor y dígale, Señor, yo quiero responder a tu llamado. Señor, yo quiero responder a tu llamado. Señor, yo quiero responder a tu llamado, a lo que tú tienes, Señor, para mi vida. Yo quiero responder a ese llamado que estás trayendo a mí. Perdóname porque muchas veces has llamado a mi puerta. Me has dicho, quieres usarme. Señor, quieres sanarme, pero no estoy respondiendo a tu llamado, a tu voz, porque se ha callado por mis pensamientos tal vez erróneos, porque he creído otras cosas y no te he creído a ti. Pero este hombre, en su condición, escucha las palabras del Señor y se levanta. Señor, yo quiero ser como el centurión que se acercó a ti y dijo, Señor, no es necesario, solo envía tu palabra y las cosas van a ocurrir. Envía tu palabra y las cosas van a pasar. Envía tu palabra porque yo no voy a dejar que tu palabra muera, sino voy a tener en mi vida la actitud correcta, una anistemi que va a hacer que yo sea despertado. Señor, yo voy a actuar. Si tú envías la palabra, en mí va a resonar tu palabra porque yo voy a hacerlo. El Señor está esperando que tú respondas a lo que Él dijo, las señales que siguen a los que creen. Pon las manos y serán sanos.
Señor está esperando que nosotros respondamos como iglesia a su llamado, que tú y yo respondamos a ese llamado que Él ha puesto ahí donde tú estás. Levanta tus manos al Señor, levanta sus manos al Señor y dile: Señor, yo quiero responder al llamado. Señor, yo quiero responder al llamado que tú tienes para mí. Señor, yo quiero responder al llamado. Señor, no quiero ser indiferente. Señor, al llamado de restauración. Señor, yo quiero despertar. Señor, despiértanos. Señor, pero más que despiértanos, Señor, quita de nosotros esa actitud de no responder a tu llamado, de no ser obedientes. Señor, tal vez nos has llamado como llamabas a Samuel muchas veces y nosotros no hemos dicho: Señor, habla, que tu sierva escucha. Dile: Señor, habla, que yo estoy aquí dispuesto a escuchar. Tal vez, mira, tal vez lo que está dañando tu vida espiritual es que en lo natural no has aprendido a escuchar, a oír. No sabemos oír. No somos obedientes en lo natural y eso genera un conflicto en lo espiritual, porque ¿cómo obedeceremos a Dios a quien no vemos si no lo hacemos con los que vemos? Necesitamos crecer, necesitamos cambiar. Este hombre tenía eso y eso provocó una gran transformación en su vida y en su corazón. Reciba la presencia del Señor. Tal vez piensas que no tienes al Espíritu Santo porque sientes que no te ha pasado la experiencia de otro, pero hoy se ha roto eso. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que lleva a negar la existencia del Espíritu Santo, el mover de Dios en tu vida, se ha roto y quitado. Ahora mismo, Espíritu Santo, desciende. Desciende, Espíritu Santo. Señor, mira aquellos que han estado clamando, que hemos estado clamando por un bautismo. Señor, si hoy es el día, bautízanos. Señor, mira aquellos que han sido perseverantes, como los 120 en el aposento alto. Bautízanos, Señor. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor. Bautízanos, Señor. Bautízanos, Señor. Bautízanos, oh Padre. Y reciba la presencia del Señor. Reciba el bautismo del Espíritu Santo. Si su vida está preparada, reciba esa unción fresca y nueva. Oh Padre, gracias. Reciba esa gracia preciosa. Padre eterno, fiel y bueno, justo y verdadero. Padre maravilloso, eres fiel, eres bueno. Recibe la gracia de Dios ahora mismo, Padre, gracias. Recibe la sanidad hoy del Señor, la restauración del propósito de Dios para tu vida y para tu corazón. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.